Comenzó el desconfinamiento en Francia, luego de 8 semanas de cuarentena. Las imágenes de medios de transporte repletos de gente sin ninguna posibilidad de distanciamiento social llenan de incertidumbre a millones de personas que debieron volver al trabajo. ¿Cómo la están viviendo esos trabajadores? ¿En qué situación se encuentra un gobierno y un régimen en crisis que venía de largos meses de enfrentamiento con los chalecos amarillos, con trabajadores en contra de la reforma jubilatoria, a lo que ahora se suman los elementos de control obrero durante la cuarentena? ¿Cuáles son las perspectivas que se abren en este nuevo periodo? Todo eso y mucho más en este nuevo programa de La Izquierda Diario Internacional. Francia todavía se ubica entre los 5 países con más muertos por COVID-19 en el mundo, superando las 27.000 personas fallecidas. Sigue estando además entre los 10 países con más contagiados, habiendo superado los 140.000 casos confirmados. La pandemia puso a prueba el sistema de salud francés, muchas veces reivindicado como el mejor del mundo. Según los datos, no estaría pasando la prueba. Uno de nuestros invitados es Gaetán Gracia, delegado de la CGT en la industria aeronáutica. Le preguntamos en qué condiciones se encuentra el sistema de salud y cómo respondió a la pandemia. Bueno, el sistema de salud en Francia, que todos dicen que es uno de los mejores en el mundo, pero ese mito se ha destruido frente a la crisis sanitaria. El personal de la salud venían luchando antes de esa crisis. El neoliberalismo esos últimos años ha claramente destruido el hospital francés y el sistema sanitario. Por ejemplo, los 20 años que han pasado se destruyeron 100.000 camas para poder cuidar a la gente. Por ejemplo, en reanimación, en cura intensiva, ahora quedaba 5.000 camas, entonces es muy poco. Por ejemplo, en la crisis sanitaria, a algunos momentos había mucho más que 5.000 personas en cura intensiva. Entonces, destruyeron mucho. Si hablamos del stock de las máscaras, pasaba de centenas de millones de máscaras FFP2, por ejemplo, que protegen a la gente, que son más con mejor calidad, pasaran de eso a 0. Un sistema de salud destruido por décadas de neoliberalismo que se vio desbordado en el momento más agudo de la crisis sanitaria. Con Gaetán vamos a estar hablando más adelante sobre cómo está respondiendo la clase obrera e interesantes ejemplos para pensar una salida favorable para los trabajadores. Empieza la desescalada en Francia. Se trata de un desconfinamiento progresivo con un foco de atención particular en los transportes públicos. Pero las reglas de distanciamiento no se cumplían en muchas estaciones ni en el interior de algunos trenes de cercanías. A partir del 11 de mayo reabriremos progresivamente las guarderías, escuelas, colegios, institutos. Es para mí una prioridad. Parce que nous étions avec eux à la station Saint-Denis, porte de Paris. Ils ont attendu ce métro 40 minutes. Il a eu 40 minutes de retard. En el primer día de desconfinamiento, las autoridades reportaron 263 fallecidos y 708 casos nuevos en un país que tiene 76 millones de habitantes. A pesar de estos números, Macron cedió a la presión de los empresarios para reabrir la actividad económica. Muchos trabajadores del transporte venían denunciando que las condiciones de seguridad no estaban garantizadas. ¿Cómo se está realizando el desconfinamiento en Francia y cuáles son sus consecuencias inmediatas? Para hablar de esto invitamos al dirigente ferroviario Anas Kassib. Si le déconfinement a démarré depuis le 11, le gouvernement, sous la pression du patronat, déconfine coûte que coûte en fait, en exposant les salariés à la possibilité d'attraper le Covid-19, car rien n'est fait, il n'y a toujours pas de dépistage massif, il n'y a toujours pas de moyens pour protéger les travailleuses et les travailleurs, que ce soit dans les transports ou que ce soit sur leur lieu de travail. On voit à quel point en fait, notamment les entreprises du transport public n'ont eu uniquement comme mesure de coller des stickers au sol pour essayer de faire croire que c'était en collant des stickers
qu'on allait protéger les usagers et les usagères des transports publics de ne pas attraper le Covid-19. Au final, on a vu que dès ce lundi 11 mai, que les transports en commun étaient bondés et que leurs stickers ne servaient à rien du tout et qu'en fait, il fallait mettre les moyens humains et matériels pour essayer de faire en sorte que ces travailleuses et ces travailleurs qui sont en première ligne aujourd'hui pendant ce déconfinement puissent le faire de manière en toute sécurité. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'ici, on a encore un patronat qui est encore décomplexé. Il continue à essayer de réprimer, de menacer quiconque exercerait ce qu'on appelle ici les droits de retrait, c'est-à-dire de se retirer de son poste de travail en cas de danger. Et ça, c'est inadmissible. Et nous, on doit le condamner. On doit condamner cette répression patronale, en fait, qui viserait à essayer de criminaliser ou de licencier, en fait, quiconque qui se sentirait en danger pendant cette crise de Covid-19. Et tout le monde parmi les prolétaires ont connu de près ou de loin soit des parents, soit des proches qui sont décédés du Covid-19 et ils en ont peur et aujourd'hui, ils vont au travail malgré le déconfinement, la boule au ventre. La dernière chose, c'est que nous, comme on n'a pas soutenu le confinement du gouvernement Macron, on ne cautionne pas ce déconfinement. On est pour un déconfinement qui permette de pouvoir protéger la population correctement, de permettre aux gens d'être dépistés, d'être testés et de confiner les gens dans des hôtels réquisitionnés et de pouvoir permettre aux gens de se protéger avec des masques de qualité et gratuits pour toutes et tous. Un desconfinamiento prematuro, sin garantías sanitarias, que obliga a trabajar con un nudo en el estómago. Le preguntamos a Anas cómo se podría garantizar una vuelta segura a las actividades. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui oblige les patrons à détourner la production, à produire des masques en nombre, à produire notamment les masques ici qu'on qualifie de FFP2. Ce sont les masques les plus protecteurs. On parle de masques format canard qui protègent du Covid-19. Aujourd'hui, même ces masques-là, parmi le personnel de la santé, ils n'en ont pas et notamment dans un certain nombre d'entreprises, il n'y a pas de masque pour pouvoir protéger. Les masques ici coûtent 5 à 6 fois plus cher que le prix avant la crise et ça, nous, on le condamne. On a fait toute une campagne sur les réseaux sociaux avec les camarades de Révolution Permanente et des alliés autour de la campagne du masque gratuit car on considère qu'il est primordial et nécessaire en tant que militant révolutionnaire d'appuyer le plus fort possible sur le fait que ces masques-là soient gratuits pour toutes et tous, pour que tout le monde puisse se protéger. Car ici en France, on voit malgré le déconfinement encore des files, des queues, parfois 500 mètres, 1 kilomètre de gens qui font la queue pour essayer de récupérer des denrées alimentaires car ils n'ont plus rien à manger. Et on voit à quel point il est complètement démagogique en fait de croire que des personnes qui n'arrivent même pas à payer de quoi manger, demain iraient acheter des boîtes soit 50 ou 60 euros pour essayer de se protéger du Covid-19. Et c'est ça la réalité, c'est que ce sont encore celles et ceux qui ont vécu le confinement avec toutes les inégalités sociales et raciales qui aujourd'hui, à l'aune du déconfinement, sont en première ligne et parmi eux, l'ensemble des ouvriers, des ouvrières de ce pays qui aujourd'hui sont contraints de continuer à travailler. Frente a la desigualdad social y racial, la prepotencia patronal, la violencia policial y la inseguridad sanitaria, los trabajadores organizados pueden ofrecer una alternativa. Le preguntamos a Anas qué rol están jugando los sindicatos y las centrales sindicales para conquistarla. À aucun moment, en fait, durant cette crise sanitaire, ils n'ont joué un rôle pour essayer de taper du côté des travailleuses et des travailleurs. On voit même aujourd'hui de plus en plus des directions syndicales qui essayent de la jouer unité sacrée, c'est-à-dire d'essayer de dialoguer avec le patronat, d'expliquer qu'eux sont en connaissance de la situation et que derrière, ils n'ont pas envie en fait que cette situation crée des licenciements massifs, du chômage et autres. Et donc, on a des directions syndicales qui profitent, en tout cas dans cette période-là, déjà pour les syndicats les plus réformistes ici qu'on connaît, ils signent des deux mains tout ce que le patronat propose et on a des syndicats dits les plus combatifs comme la centrale de la CGT qui aujourd'hui ne fait rien du tout et ne propose rien du tout en fait pour essayer de lutter et contrecarrer en réalité les plans de la bourgeoisie et notamment celle du MEDEF, du patronat ici en France et on voit de plus en plus dans cette période-là où on parle de salariés qui doivent effectuer des droits de retrait ou autres, en vérité que ce sont les petits militants de la base, les petits militants du terrain depuis le début de cette crise qui ont mené les batailles les plus importantes, en l'occurrence ici en France, l'impression que lorsque la direction de la CGT ou des autres directions syndicales ont la possibilité d'essayer de parler de lutte ou autre, c'est systématiquement avec la lance à incendie pour faire en sorte
qu'à aucun moment, la bourgeoisie et le patronat soient déstabilisés. Miles de transportistas salieron a las calles de París para protestar contra el reciente aumento en los precios del combustible decretado por el gobierno de Emmanuel Macron. Escogieron como uniforme sus chalecos reflectantes. On ne peut pas être le lundi pour l'environnement et le mardi contre l'augmentation des prix du carburant. Sindicatos y trabajadores salen a las calles de toda Francia para manifestarse en contra del plan para reformar la ley de jubilaciones y pensiones de Francia. Ma seule boussole est et sera l'intérêt de notre pays, notre capacité à assurer la meilleure retraite possible à nos aînés. Francia ha comenzado 2020 como terminó 2019, en las calles. La pandemia irrumpe en un momento de enorme crisis política y de los partidos políticos tradicionales y una creciente debilidad del gobierno. Medidas muy antipopulares de Macron, como la suba del precio del combustible o la reforma jubilatoria, fueron enfrentadas durante meses en las calles, primero por los chalecos amarillos y luego por trabajadores. Más que en otros países, la unidad nacional alrededor del combate de la pandemia tuvo muchas contradicciones, desde el fuerte cuestionamiento a la gestión de la crisis de Macron hasta elementos de control obrero que cuestionaron a las patronales que querían mantener abiertos lugares de trabajo no esenciales. Macron buscó tranquilizar a la clase dominante garantizando la cuarentena con la militarización de las barriadas populares, lo que fue resistido sobre todo por los jóvenes de las periferias de París, muchos de ellos trabajadores de origen inmigrante que eran acosados por la policía mientras iban y venían de sus trabajos. Escuchemos lo que nos dijo Gaetán sobre esto. Bueno, la población apoyó la medida de confinamiento porque no quedaba otra, es decir, porque no había ni testeos masivos, ni máscaras, ni nada, pero nunca hubo una unidad nacional detrás del gobierno. Incluso la medida de confinamiento no fue la misma para todos y eso provocó bastante rabia. Doy dos ejemplos. El primero es que en los obreros de la industria no esencial, por ejemplo aeronáutica o automotriz, los obreros no entendían por qué el confinamiento incluso cerraba comercios no esenciales, pero no la industria no esencial. Y entonces, ¿por qué? Por ejemplo, yo trabajo en el sector aeronáutico, nosotros teníamos que fabricar piezas de aviones para vender aviones a compañías que tenían sus aviones al suelo, entonces no sirve para nada. El otro sector que no tuvo el mismo confinamiento es el sector de la banlieue, las poblaciones del sector en la periferia de las grandes ciudades, sectores muy pobres, se han visto castigados dos veces. Primero por la propagación del virus, era más fuerte en esas zonas porque concentra más población que tiene que ir a trabajar en primera línea, primero eso, pero también porque el confinamiento se ha impuesto por el gobierno con medidas represivas por la violencia policial muy fuerte, como hemos visto imágenes muy violentas. En la industria, por ejemplo, hemos visto tendencias a la resistencia primero y también al control obrero, es decir, luchas de los obreros que decían que tenemos que decidir nosotros lo que es esencial o lo que no es. Y entonces, por ejemplo, en mi fábrica, en algunas otras, conseguimos hacer cerrar la fábrica, lo hemos impuesto al patrón. Después, cuando han querido reabrir las fábricas, era en marzo, mucho tiempo antes del desconfinamiento de ahora. Han reabierto las fábricas, nosotros hemos luchado para decir que tenemos que controlar nosotros las medidas sanitarias, también lo que se puede producir o no. Por ejemplo, nosotros decimos que seríamos orgullosos fabricar no piezas de aviones inútiles ahora, sino respiradores, alcohol en gel, máscaras, y hemos visto tendencias al control obrero incluso más profundas o más fuertes. Por ejemplo, en la ciudad de Marseille, al sureste de Francia, obreros de un McDonald's recuperaron el edificio del McDonald's para ponerlo al servicio de la resolución de la crisis. Es decir, lo que han hecho es utilizar ese McDonald's para la recolección de alimentos y la distribución a la población de varios
de barrios populares que con esa crisis incluso había familias que no podían comprarse comida. Bonsoir à tous, nous allons vous présenter la machine de guerre qui a été mise en place par la solidarité. Après s'être lavé les pieds dans le pédiluve à base d'eau et de javel, c'est tout un protocole de désinfection et d'asepsie qui se met en place. Lavage des mains, mise en place de masques, de surchaussures, de gants et de blouses. Puis le tableau des bénévoles qui travaillent chaque jour et nuit, à la préparation et à la distribution de ces colis. Ici le tableau des postes. La préparation se fait en comité restreint. Le rangement est très important dans le restaurant. Les sacs reçus en grande quantité sont échangés et mis dans de petits sacs pour les répartir dans les colis. Alors qu'en Argentine, McDonald's profite de la crise sanitaire pour baisser les salaires, licencier, intimider, ici on a démontré que ce restaurant sous notre contrôle peut rendre service à la population et sauver des milliers de personnes de l'insécurité alimentaire. Une fois pour toutes, nos vies pas leur profit. Solidarité avec les travailleuses et les travailleurs argentins. Solidarité internacional. Esas tendencias al control obrero que hemos visto, el principio de tendencias, creo que se pueden desarrollar ahora con el desconfinamiento y se tienen que desarrollar primero porque no confiamos ahora ni en el gobierno ni en la patronal frente a la crisis sanitaria o a la crisis económica que está llegando. Entonces, frente a eso, lo que decimos es que primero no vamos a aceptar nada de eso, entonces vamos a luchar muy claramente para cero despidos, cero rebaja salarial, lo cual no es evidente en el movimiento obrero francés, porque, por ejemplo, después de la crisis de 2008 hubo bastante luchas contra el cierre de las empresas, pero la reivindicación muchas veces era de luchar para una indemnidad de despido la más alta posible, entonces más o menos aceptando los despidos. Nosotros queremos dejarlo claro que vamos a luchar para cero despidos y cero rebaja salarial, pero no podemos limitar nuestra lucha solo de forma defensiva a conservar lo que es, y entonces por eso pienso que tenemos sí que desarrollar esas tendencias al control obrero, es decir, nosotros tenemos que controlar, por ejemplo, las cuentas de los patrones que dicen que nos queda otra opción que cerrar o despedir. Tenemos que controlar lo que tenemos, lo que podemos producir o no. Y también, por ejemplo, al contrario de lo que dicen las direcciones sindicales, que o aceptan directamente los despidos o piden al Estado de intervenir. Por ejemplo, en Airbus el Estado tiene una parte del accionario, entonces le pide intervenir. Nosotros decimos totalmente otra cosa, decimos luchamos para la nacionalización bajo control obrero de esas empresas, y bajo control obrero para nosotros es muy importante, porque nacionalización bajo un Estado capitalista, él sigue dirigiendo e incluso puede privatizar después. Nosotros creemos que los obreros no somos tontos, ahora todos ven que somos nosotros que hacemos girar el mundo, y entonces luchamos para nosotros, los militantes de Revolución Permanente, nos parece central de luchar para esa perspectiva, que los obreros controlamos nosotros mismos lo que se puede producir o no, cómo lo producimos, etc. Estos elementos de control obrero que se vieron durante la cuarentena y se pueden generalizar durante el desconfinamiento son los que podrían permitir una salida favorable a los trabajadores. Francia suele anticipar los cambios sociales y las luchas de la clase obrera y la juventud. Los últimos años fueron particularmente convulsivos y, como vimos, no parece que la pandemia y la cuarentena hayan modificado esa dinámica general. ¿Qué escenario podemos esperar en este marco de crisis sanitaria que emerge en el medio de una aguda crisis económica y política previa? Se lo preguntamos a Daniela Covet, editora de Revolución Permanente, el sitio de la red internacional La Izquierda Diario en Francia. Bueno, efectivamente, la crisis sanitaria en Francia viene, como en otras partes del mundo, acoplada a una crisis económica muy fuerte. Ya en Francia los primeros datos son de que ya hay una caída de un 6% del PIB, así que la magnitud de la crisis que se viene va a ser enorme, va a ser algo que nosotros no hemos conocido en los últimos años en Francia y en el mundo, y nosotros apostamos a que va a haber una respuesta del movimiento obrero, porque precisamente
en Francia no se viene de una situación de paz social, de pasividad, sino que más bien salimos de toda una serie, desde el año 2016, de procesos profundos y relativamente radicales de acción de las masas, tal vez el más llamativo haya sido de los chalecos amarillos, pero también justo antes de que entremos en esa situación de confinamiento estábamos en una lucha muy importante contra la reforma del sistema jubilatorio del gobierno Macron. En ese marco, el principal peligro que nosotros vemos como revolucionarios es que la radicalización, la bronca que pueda surgir en el movimiento obrero pueda ser canalizada por proyectos de tipo soberanistas. En Francia, las dos grandes oposiciones en un nivel institucional que existen en el gobierno Macron son por la extrema derecha, Marine Le Pen del Rassemblement National, es decir, un soberanismo de extrema derecha, xenófobo, reaccionario, y por izquierda una forma de soberanismo de izquierda que es el de Mélenchon, que plantea un proyecto de transformación reformista de la sociedad, pero con muchos tintes nacionalistas, de nacionalismo económico, de soberanismo, que para nosotros no son ninguna respuesta de fondo a la crisis del capitalismo. El peligro que nosotros vemos, porque incluso ya lo vimos en el pasado, es que la respuesta que intenten dar las direcciones sindicales o algunas direcciones reformistas sea una respuesta de tipo nacionalista económico. En Francia hubo, ya el Partido Comunista defendía esa perspectiva, que era la perspectiva de producir francés, alimentar la idea de que hay que darle prioridad al obrero francés y en ese sentido oponerlo al obrero de los otros países. Los intentos incluso de la misma burguesía en ese terreno han fracasado, como es el caso de la Unión Europea, que ya venía desde el caso de Grecia, la crisis griega, sobre todo frente a la pandemia, no ha servido para absolutamente nada. Y por otra parte, los países que han buscado una salida, digamos, de repliegue nacional a la crisis de la Unión Europea, como es el caso de Gran Bretaña, también ahí se ha demostrado que eso es una falsa salida y que más bien ha hundido a Gran Bretaña en una crisis política extremadamente importante que todavía no tenemos claro cómo va a salir. Pero más allá de eso, nosotros como revolucionarios siempre hemos levantado la bandera del internacionalismo en el sentido de decir que los intereses de los trabajadores franceses son mucho más cercanos a los de un trabajador polonés o un trabajador marroquí o argelino que de los grandes patrones franceses, que son los que explotan a los trabajadores en Francia y también están robando las riquezas y haciéndole guerras, etcétera, etcétera, a las antiguas colonias y a todo el patio trasero semicolonial que tiene esta gran potencia imperialista. Es más urgente que nunca plantear la cuestión de la construcción de una izquierda que sea revolucionaria, pero que sea a la vez internacionalista y antiimperialista. Gaetán, Anás y Daniela integran la corriente comunista revolucionaria, que impulsa Revolución Permanente y es parte del nuevo partido anticapitalista, una de las organizaciones más importantes de la llamada extrema izquierda francesa. Le preguntamos a Daniela sobre el rol que jugaron Revolución Permanente y la corriente comunista revolucionaria en el periodo previo y cómo la izquierda revolucionaria francesa puede aportar al desarrollo de una salida favorable a los trabajadores. Nosotros como corriente, adentro del NPA, Corriente Comunista Revolucionaria, que publicamos el diario digital Revolución Permanente, tenemos mucho orgullo de haber modestamente jugado un rol en estos últimos procesos de la lucha de clases, es decir, tanto apoyando muy fuertemente el movimiento de los chalecos amarillos desde el movimiento obrero, cuando muchos en el movimiento obrero y en particular los sindicatos hacían una especie de cerco sanitario a ese gran movimiento popular que surgió en Francia, pero sobre todo en los principales procesos de lucha de clases obrera, en la cual, por ejemplo, en la lucha contra la reforma de las jubilaciones, nosotros jugamos un rol muy importante como Revolución Permanente. Revolución Permanente se transformó verdaderamente en una herramienta de los principales sectores movilizados y que estaban en huelga, que hicieron 60 días de huelga, como por ejemplo en los transportes
urbanos y en las ferrovías, pero también en el terreno, que digamos, es decir, por ejemplo, con el gran ejemplo de que el compañero Anas fue probablemente el principal vocero de la coordinación de los trabajadores de los transportes urbanos y de las ferrovías, que fue el principal fenómeno de coordinación y de autoorganización de los trabajadores independiente de las burocracias sindicales que surgió en ese proceso. Pero en Francia hay una extrema izquierda, se dice así, ¿no? En Argentina se dice la izquierda, acá se dice la extrema izquierda, que tiene cierta tradición con organizaciones trotskistas que tienen relativo peso desde hace muchos años, pero que se vinieron debilitando mucho en los últimos años, incluso por no haber jugado un rol muy activo en la lucha de clases. Y nosotros creemos que frente a los desafíos que van a estar planteados, la tarea de plantear la necesidad de la construcción de un gran partido revolucionario que esté implantado en la clase obrera y que juegue un rol que tenga como centro de gravedad la lucha de clases y con un programa y una estrategia revolucionaria es la tarea del momento. Por eso nosotros vinimos desde hace varios meses planteando en el mismo NPA la necesidad de la apertura de un gran debate que incluya organizaciones de extrema izquierda como Lutte Ouvrière, pero también a sectores de la vanguardia obrera, a militantes antirracistas, etcétera, que se consideran revolucionarios, sobre la necesidad de poner de pie una izquierda revolucionaria internacionalista a la altura de los acontecimientos que se vienen. El desconfinamiento prematuro promete agudizar la situación crítica de la salud de la población. La crisis económica que Macron venía intentando descargar sobre los trabajadores, generando una enorme resistencia, se profundiza mientras jóvenes y trabajadores hacen importantes experiencias de control obrero para garantizar las verdaderas necesidades del pueblo. El próximo periodo estará sin dudas marcado por la agudización de la lucha de clases, con enormes desafíos para la izquierda revolucionaria. Seguí la situación de Francia a través de la red internacional La Izquierda Diario. Si te gustó este programa, compartilo vos también. Dale like, activa la campanita y suscríbete a nuestro canal.